Young creía que el misticismo que rodeaba al antiguo Egipto era una tontería. No creía que fuera a descubrir ningún secreto del universo. Lo que le atrajo de la piedra de Rosetta fue que era un problema, un misterio no resuelto, y quería ser el primero en desvelarlo. Young comenzó concentrándose en las palabras de un modo gráfico. Localizó líneas en el texto griego con palabras que aparecían más de una vez. A continuación, intentó encontrar líneas en el texto demótico que contuvieran grupos de símbolos repetidos las mismas veces. Utilizando esta deducción lógica, Young pudo sistemáticamente identificar 86 traducciones demóticas, incluyendo las palabras rey, Ptolomeo y Egipto. En ese mismo punto se detuvieron Disosi y Åkerblad, pero el éxito inicial de Young le condujo a seguir adelante con sus esfuerzos. Los egiptólogos llevaban mucho tiempo interesados en los jeroglíficos rodeados por una figura ovalada, los llamados cartuchos. Parecían estar colocados estratégicamente dentro y alrededor de los templos y las tumbas. Algunos egiptólogos habían comenzado a especular con el contenido de los cartuchos, si contenían nombres de algún faraón o algún miembro de la familia real. Young se basó en esta idea para trabajar sobre la teoría de que los cartuchos de la piedra de Rosetta contenían el nombre Ptolomeo. La placa era en su honor, así que su nombre debería estar en los cartuchos de la sección de los jeroglíficos. Young pensó que puesto que Ptolomeo era un nombre griego, los egipcios debieron haberlo escrito fonéticamente. Si los jeroglíficos fuesen ideogramas, no tendrían símbolos para los nombres y las palabras extranjeras. Cada 4 años después de empezar, Young relacionó correctamente las letras griegas del nombre Ptolomeo con los jeroglíficos de uno de los cartuchos. En 1818 fue el primero en conseguir que la piedra hablara. La sección jeroglífica había dicho su primera palabra, Ptolomeo. Mientras su descubrimiento comenzaba a llamar la atención del público, al otro lado del Canal de la Mancha, en Francia, otro hombre estaba obsesionado con descifrar la piedra de Rosetta. Alguien al que Young en principio alentó, pero al que al final lamentaría haber ayudado. La obra de Thomas Young era muy conocida, no solo en Inglaterra, sino también en otros países. Había enviado copias de su trabajo a varios eruditos de todo el continente y, por supuesto, también a París. Estas copias fueron a su vez enviadas a Sylvester Disosi. Un día, Disosi mostró un ejemplar de la obra de Young a un joven francés llamado Jean-François Champollion. El destino de Jean-François Champollion parecía estar ligado a la piedra de Rosetta desde su nacimiento. Según una leyenda francesa, y algunos meses antes del nacimiento de Jean-François, la madre de Champollion recibió la visita de un hechicero. Mirando a los ojos de la mujer, el hechicero predijo que su hijo aún no nacido sería el que arrojaría luz sobre los siglos pasados. Champollion nació en Figeac, Francia, en 1790 y era hijo de un librero de pueblo. Cuando tenía 11 años, se encontraba interno en un colegio de Grenoble y la expedición de Napoleón a Egipto cautivó la imaginación de todos los franceses. El hermano mayor de Champollion, Jacques-Joseph, le contaba relatos acerca de las glorias y los misterios de aquella región a su hermano menor. Cuando el joven Champollion recibió una copia de la piedra de Rosetta de un primo suyo, que había ido a Egipto como miembro de la expedición, el muchacho quedó sorprendido. Jean-François se prometió a sí mismo que algún día leería los jeroglíficos, y para ello debía descifrar la piedra de Rosetta. Todo su interés se volcó por tanto en este objetivo. Perdió todo su interés por las demás asignaturas. Los idiomas se convirtieron en su única obsesión. Sus estudios se habían centrado en las lenguas orientales y de Oriente Medio, sobre todo el copto. El copto fue un idioma hablado por los cristianos de Egipto y que se escribía con caracteres griegos. Cuando tenía 14 años, Champollion trabajaba demasiado en los jeroglíficos egipcios, dejando de lado sus otros estudios. Y fue entonces cuando tuvo lo que hoy llamaríamos una crisis nerviosa. Fue enviado al campo para que se recuperara y escribió una carta a su hermano mayor diciéndole que aquello era muy aburrido y que le enviara una gramática china. Así de obsesiva era la personalidad de Champollion.
Los primeros estudios de Champollion se centraron en el descifrado del idioma demótico y su relación con el copto. Antes creía que los jeroglíficos eran simbólicos, que eran misteriosos y que no podrían ser descifrados utilizando métodos tradicionales. Pero casi al mismo tiempo que Young, Champollion comenzó a ver que había alguna relación entre los nombres griegos y los cartuchos jeroglíficos. Al tener noticias de las investigaciones de Young, Champollion vio enseguida que eran acertadas, así que partió de las teorías del inglés y decidió ahondar en ellas. Tras conseguir la inscripción de un cartucho conocido de Cleopatra del templo de Filet, Champollion dedujo que si Ptolomeo y Cleopatra tenían letras en común, sus jeroglíficos deberían tener también signos parecidos. Cuando los comparó con los jeroglíficos, descubrió los signos que representaban la P, la L y la O. Champollion había demostrado la teoría de Young de que los nombres extranjeros se escribían fonéticamente en el lenguaje jeroglífico. La puerta estaba abierta y el francés podía ya atravesarla. Champollion vio que Young tenía razón, que podía demostrar cómo se escribían con jeroglíficos los nombres de los gobernantes griegos de Egipto. Pero eso era solo un aspecto. Puede que fuera solamente el modo utilizado en tiempos más cercanos para escribir nombres extranjeros. La cuestión era saber si los jeroglíficos de periodos anteriores seguían también ese sistema. Champollion estudió una copia de una inscripción procedente del gran templo de Karnak. En ella aparecía el nombre de rey repetido en varias ocasiones. El nombre del monarca estaba escrito con 3 signos. En la parte superior había un disco solar. Champollion sabía que en copto el nombre del sol en el antiguo Egipto se pronunciaba Ra. Y en la parte inferior había un signo que Thomas Young había identificado como la letra S. Estaba escrito 2 veces. Tenía pues el nombre de un rey que empezaba por Ra y acababa en S. El signo del medio era el más complicado. No había sido descifrado por Young ni por nadie más. Pero Champollion lo localizó en la piedra de Rosetta. Aparecía varias veces, y en todas las ocasiones la traducción correspondiente en griego era la idea de nacimiento o nacer. Champollion sabía que en copto, mese significaba dar a luz. Y así averiguó el nombre del rey. Empezaba por Ra, en medio era mese y acababa en S. Champollion conocía los nombres de los reyes de Egipto y sabía que había habido un famoso rey en el trono de Egipto al que llamaban Ramesés. De pronto se dio cuenta de que había descubierto la clave de todo. Su dominio del copto, el alfabeto descifrado por Thomas Young y su inmenso conocimiento acerca del antiguo Egipto le dieron las herramientas necesarias para su trabajo. Y creo que fue entonces cuando dijo aquello de «lo conseguí». La reacción de Young al descubrimiento de Champollion fue ambivalente. Por un lado se alegraba de que alguien siguiera su ejemplo, pero le enfureció que Champollion se negara a reconocer el papel que Young había jugado en ello. Es posible que el francés tuviera las mismas ideas, pero su trabajo no había sido publicado y el de Young sí. Cuando Champollion por fin publicó sus resultados, se convirtió en la admiración de París. Toda Francia celebró que fuera un compatriota el primero en descifrar los jeroglíficos. Pero Champollion no deseaba entrar en ninguna controversia. Su tremenda afición al trabajo no hizo más que crecer y continuó estudiando con la misma tenacidad y empeño. Estaba decidido a reunir una lista completa de todos los faraones y las fechas en que estuvieron en el trono. En 1824, Champollion había formado un alfabeto jeroglífico que contenía 21 letras. Todo su trabajo lo había hecho sentado ante un escritorio rodeado de copias hechas por otros. ¿Qué ocurriría cuando fuera a Egipto y viera los jeroglíficos con sus propios ojos? ¿Podría realmente hacer que hablaran? La puerta hacia el pasado de Egipto comenzaba a abrirse. La piedra de Rosetta había demostrado por fin que era la clave para la interpretación de los jeroglíficos. ¿Pero qué decían? ¿Qué secretos y misterios revelarían? La publicación de los hallazgos de Jean-François Champollion le valieron el reconocimiento nacional. Anteriormente, la Academia Francesa le había considerado un loco obsesivo, dedicado en vano a llegar a ninguna parte.
pero ahora, de pronto, era un héroe. El gobierno galo pidió a Champollion que asesorara la compra de la magnífica colección del egiptólogo inglés Henry Seuss. Tras su incorporación al Museo del Louvre en 1827, Champollion fue nombrado primer conservador de la sección de antigüedades egipcias. Sin embargo, tenía ambiciones más grandes que dedicarse a hacer inventarios en un museo. Quería viajar a Egipto. En 1828, y con la ayuda del Museo de Turín, Champollion organizó una expedición para recorrer el río Nilo. Sería la mayor aventura científica en Egipto desde la de Napoleón. Fue su primer contacto. Un contacto absolutamente impactante con los monumentos de Egipto. Y naturalmente los recorrió como si hubiera enloquecido. Identificó numerosos cartuchos, ya que en ese momento estaba obsesionado con intentar establecer las fechas de los monumentos y el orden de los reinados, puesto que entonces no se tenía un conocimiento tan exhaustivo de la historia de Egipto y debían basarse en lo que aportaban los monumentos. El viaje de Champollion demostró sin ningún género de dudas que sus métodos eran acertados. Podía leer el antiguo idioma egipcio descrito en las paredes. Sus esfuerzos realizados para traducir los jeroglíficos supusieron el nacimiento de la egiptología moderna. Egipto dejó de ser una tierra de silencio. Ahora nos estaba hablando desde su pasado. Los nombres de faraones como Ramsés y Tutmosis eran hasta entonces legendarios, pero por fin podrían identificarse sus rostros. Sabemos cuándo gobernaron y en qué templos oraron. Al volver a París, Champollion continuó su trabajo. Tenían ya suficiente material para escribir una historia definitiva de Egipto. Desgraciadamente, no pudo culminar su obra. El 4 de marzo de 1832, Jean-François Champollion murió. Champollion nunca tuvo ninguna duda acerca de su habilidad ni de sus logros. Y aunque murió con solo 42 años, al final de su vida se reconoció todo cuanto había hecho. Y Francia creó con gran acierto una cátedra de egiptología para él, la primera del mundo. Así que murió sabiendo que sus esfuerzos no habían pasado desapercibidos. Buena parte de la obra de Champollion quedó inconclusa al morir, pero su hermano la reunió y la publicó en homenaje al genio de la familia. Champollion fue el primero en centrarse en la historia de los faraones egipcios y los demás emplearon su legado para estudiar lenguas demóticas y jeroglíficas. La cantidad de material escrito en las paredes y papiros era tremenda. Con el paso de los años, la historia social, política y económica del antiguo Egipto comenzó a ser comprendida. Pero lo que más sorprendió fueron los escritos personales. Hemos aprendido que al ver a los antiguos egipcios, nos vemos reflejados a nosotros mismos. Poco a poco comenzamos a ver que los egipcios eran como todos nosotros. Escribían cartas al director de su banco, escribían cartas a los recaudadores de impuestos, se escribían cartas entre sí tratando aspectos normales de su vida cotidiana. Tuvieron una literatura no muy diferente a la nuestra. La piedra de Rosetta devolvió a la vida tanto la historia del antiguo Egipto como la de la humanidad. Aunque hace ya más de 170 años que se descifró, solo nos encontramos en la superficie que cubre misteriosos tesoros ocultos. A pesar de los espectaculares tesoros hallados en la tumba de Tutankamón en 1922 y de la impresionante tumba de los hijos de Ramsés el Grande, descubierta en 1995, el antiguo Egipto aún nos deparará nuevas y asombrosas sorpresas. La piedra de Rosetta es el puente que une el periodo en el que todo cuanto sabíamos acerca de nuestros orígenes estaba en la Biblia o en textos griegos y romanos y el actual. Después de la piedra de Rosetta, podemos ver cómo la historia de la antigüedad habla por sí sola. Nos está diciendo de dónde venimos, de dónde proceden nuestras ideas, cuáles son nuestras raíces. La piedra de Rosetta es el instrumento que nos ha ayudado a ver cara a cara nuestra propia identidad. Hoy,
Y gracias a los extraordinarios esfuerzos de hombres como Napoleón Bonaparte, Thomas Young y Jean-François Champollion, el enigma de la piedra de Rosetta ha quedado desvelado. Con ella, el idioma y los misterios de los antiguos egipcios pueden ser comprendidos por todos.